Amado pueblo del Señor, póngase sobre sus pies en esta hora. Bendito sea el Señor, Dios Todopoderoso. Para Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Abra su Biblia en el Salmo capítulo 27. Bendito sea Dios, gloria sea el Señor. Me dice un fuerte amén cuando lo tenga listo. Salmo capítulo 27, versículo número 10. Gloria sea al Dios Todopoderoso, al Rey de Reyes, Jesucristo. Bendito sea el Señor. Salmo 27, versículo 10. Gloria a Dios. Hoy en esta noche voy a compartir mi testimonio. Es un testimonio no muy común, es muy diferente. Y no quiero decirlo por engrandecerme, sino que es un testimonio. Yo no sé si haya más casos en esta tierra que hayan pasado de esa manera, pero realmente fue algo que sucedió en verdad y que realmente marcó mi vida. Marcó mi vida, totalmente marcó mi vida. Y realmente ese testimonio lo viví en carne propia y lo tuve que vivir a muy temprana edad de mi vida. Con dolor en mi corazón tuve que vivirlo y tuve que aprender a caminar y tuve que aprender a vivir mi vida de esa manera. Bendito sea el Señor. Pero gloria sea a Dios, porque aquí estoy. Él me tiene de pie aún para dar testimonio de las grandezas y maravillas que hace el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Salmo capítulo 27, versículo número 10. Amén. Leemos la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Cerremos nuestros ojos, vamos a pedirle a Dios que Él sea usando mi vida para traer ese testimonio para gloria y honra de su nombre. Amado Padre, en esta hora, bendito Dios, Padre, humildemente, Señor, presento mi vida delante de ti, Señor, reconociendo, Padre, que estoy necesitado de ti, Señor. Señor, amado Dios, no pretendo, Señor, no pretendo nada más que, Padre, exaltarte a ti, Señor. No pretendo más que dar a conocer las grandezas que tú has hecho en mi vida, Señor, cómo tú me has salvado, Señor, y cómo tú, Señor, me has libertado. Padre, en el nombre de Jesucristo, vengo delante de ti, Señor, Padre, pidiéndote totalmente tu autoridad, Señor, tu fuerza, tu fortaleza, Padre, para traer este testimonio, Padre, que te vengo pidiendo, Señor, que venga tocando las vidas, Señor, que venga, Señor, Padre, hablando a los corazones, Señor, que venga totalmente, Señor, Padre, este testimonio, Padre, que no diga lo que yo quiero, Padre, sino que lo que necesitamos es oír lo que tú quieres, Padre. En el nombre de Jesús te lo ruego. En esta hora ato al diablo y los demonios y ordeno a toda potestad del diablo, a toda obra de Satanás, que se vaya ahora en el nombre de Jesús. Padre bendito, conforme a tu voluntad he pedido, creyendo que está hecho para gloria de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Puede tomar asiento, amado hermano, amada hermana. En esta hora voy a contarle el testimonio un poco de mi vida, porque realmente es muy grande y muy largo el testimonio, pero trataré de hacerlo lo más corto, lo más pequeño que pueda. Bendito sea el Señor. Hermano, hermana, amado amigo, amada amiga, quiero decirle que Dios es poderoso, que Dios tiene el poder para libertar las vidas. Un día de rodillas le dije a Dios que si Él me libertaba a mí, que si Él me libertaba totalmente, yo diría al mundo, yo le diría a los hermanos, yo le diría a las personas que Dios tiene el poder de libertar a las personas. Bendito sea el Señor, gloria sea el Señor. Con lágrimas en mis ojos, aquella tarde le dije a Dios, yo le dije que quería que me libertara. Yo totalmente era cristiano, venía a la iglesia, pero yo no había sido libre. Yo todavía estaba atado por los demonios a la pornografía. Hermanos, y libremente le quiero decir totalmente que yo amo al Señor y lo amaba en ese tiempo y lo sigo amando, y realmente prefiero que me hagan pedazos mi cuerpo antes yo de apartarme del Señor. Prefiero que me hagan pedacitos el cuerpo mío antes yo de irme del camino del Señor. Bendito sea el Señor. Hermanos, amigos, hermanas, quiero decirles que en aquella tarde yo le dije a Dios con lágrimas en mis ojos: ya no puedo más, Señor, yo no quiero seguirte fallando. ¿Por qué testifico esto? Porque hay personas todavía, hay personas en las iglesias, tal vez haya personas en la televisión, tal vez haya vidas que necesiten ser libres, que necesiten ser libertadas,
llamadas, yo escuchaba testimonios, yo escuchaba predicaciones, pero yo quería que alguien me dijera a mí cómo poder ser libre de eso, hermano. Yo quería que alguien a mí me dijera cuál era el secreto. Quiero decirle que la Biblia dice que este género no sale sino con oración y ayuno. Yo tuve que meterme en ayuno y oración distintos días, muchos días, y tuve que vivir entregado totalmente a la oración para que fuera roto totalmente ese poder de Satanás en mi vida. Y para gloria del Señor, a hoy quiero decirle que el Señor me ha libertado. Bendito sea el Señor. Quiero decirle que Él me ha libertado. Pero hermano, tuve que vivir dolor. En aquella tarde yo le dije con más lágrimas en mis ojos a Dios, le dije: Señor, ¿sabes qué, Señor? Yo ya estoy cansado de esto. Si tú no me libertas a mí, yo me voy a matar. Totalmente una locura, hermanos, una locura. Pero Dios, que es grande en misericordia, me escuchó aquella tarde. Con lágrimas en mis ojos le dije: Señor, ya no puedo más. Y aquel día el Señor me escuchó. Le dije: si tú me permites, yo me levanto y me meto en ayuno y en oración, y totalmente voy a pelear esa guerra con los demonios. Hermanos, totalmente tenemos que pelear nosotros. La Biblia dice que aunque andamos en la carne, no militamos en la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Bendito sea el Señor. Amado hermano, amada hermana, quiero comenzar a tocar el tema de mi testimonio, donde yo quiero enfocarme en esta noche. Hermano, amigo, el tema de este testimonio lo voy a mencionar: mi desgracia de haber perdido a mi madre. Quiero decirle que ese versículo que acabo de leer se hizo una realidad en mi vida, totalmente. Que aunque mi padre y mi madre me dejaron, con todo Jehová me recogió. Bendito sea el Señor. Hermanos, yo desde niño, siendo muy pequeño, yo era atormentado por el diablo, yo era atormentado por los demonios. Yo me recuerdo que cuando era niño, que cuando era muy pequeño, yo recuerdo que yo me despertaba llorando. Yo me despertaba llorando, terriblemente atormentado, y le decía a mi madre me decía: ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Yo le decía: mamá, es que yo sueño como fantasmas, yo sueño como monstruos aquí en mi casa. Yo sueño que vienen y me atormentan y me ahorcan. Y yo le decía con lágrimas: mamá, ya no puedo, yo no sé por qué sueño siempre esto. Yo sueño todos los días, yo me pasaba soñando eso. Hermano, hermana, quiero decirle que fueron muchos días que yo soñaba eso. Pero en una ocasión yo soñé que yo iba llegando a un arroyo, un barranco. Ustedes tal vez le conozcan. Yo soñé que llegaba a un barranco, y que en ese barranco yo miraba a toda mi familia muerta, y que yo totalmente quedaba solo, y que yo quedaba triste y yo me afligía. Yo me acuerdo que al despertar de su sueño, yo me puse a llorar y le dije: madre, le dije: mamá, le dije en aquel día, le dije: mamá, tú un día me vas a dejar, mamá, tú me vas a dejar un día. Y mi mamá me abrazaba y mi mamá me decía: no, hijo, yo nunca te voy a dejar, y yo siempre voy a estar contigo. Pero quiero decirle que ese sueño se hizo una realidad más tarde, más adelante se hizo una realidad en mi vida. A veces que Dios nos advierte, de una u otra manera Él nos advierte, de una u otra manera, aunque seamos niños, seamos jóvenes, Él nos avisa. En aquel día, en aquel tiempo, yo recuerdo totalmente, en aquel tiempo, amado hermano, totalmente, yo me recuerdo que yo tenía más o menos como en la edad de 5 años, y ahí empezó el sufrimiento en mi vida. Me recuerdo totalmente, yo me recuerdo que cuando esa edad de 5 años, yo me acuerdo que yo vivía con mi mamá todavía. Ella en ese tiempo no moría todavía, y me recuerdo en aquel tiempo que mi madre, en aquel tiempo me acuerdo que nosotros vivíamos en un pueblo. En mi pueblo se llama Ostotitlán, Guerrero. Lo digo totalmente sin ningún temor, porque yo soy de allá nací yo. Pero quiero decirle que allá en ese pueblo de Guerrero, allá en México, quiero decirle que en aquel pueblo yo estaba en aquella ocasión. Yo me encontraba allá, y mi familia también nos encontrábamos. Sucedió que un tío mató a un hombre de una banda de traficantes, de una banda de narcotraficantes. Y allá se festeja el día 26 de septiembre de este mes. Se festeja que adoran, allá en ese pueblo adoran a un ídolo, allá adoran a una imagen. A ese ídolo le llaman
le llaman Santiago Apóstol a ese ídolo. Es un muñeco, hermano, es un muñeco que ellos lo adoran, y ese muñeco lo llevan cargado. A ese muñeco le llevan miles de dólares. Los narcotraficantes le cuelgan cadenas de oro, le cuelgan billetes, le cuelgan miles de dólares. Ese ídolo, la gente se arrodilla delante de él y toda la gente lo adora. Es una imagen pagana, hermanos. Y quiero decirle que en esa fecha fue que un tío mío mató a un hombre, y aquel hombre, hermana, murió ese día. Y toda esa familia era una banda de traficantes. Ellos llegaron a la casa donde nosotros vivíamos sin nosotros tener ninguna culpa. Ellos llegaron, hicieron pedazos esa casa, a balazos la hicieron pedazos. Y en esa ocasión estaba una hermana mía. Mi hermana estaba embarazada, ella estaba recién embarazada. A ella se encontraba ahí, y a ella le dispararon en esa ocasión. Y ahí empezó el sufrimiento de nosotros. Nosotros salimos del pueblo donde nosotros éramos, salimos huyendo, salimos sin zapatos, salimos de ahí totalmente, del pueblo huyendo, salimos en aquel día. Pero hermanos, de ahí empezó un sufrimiento en mi vida. Después, hermanos, para hacerle la historia un poco más corta, a la edad de 9 años empezó este terrible testimonio que yo le voy a contar a usted. En aquel día, me acuerdo que era en el año de 1997, era un día 28 de enero. Hermanos, en aquel día mi madre tenía un gusto, tenía un deseo, que a ella le gustaba salir al campo y le gustaba cosechar las colmenas de miel. Yo no sé cuántos conozcan aquí las colmenas de miel que hacen las abejas en el campo. Las abejas ponen la miel en los árboles o diferentes lugares. En aquella ocasión mi madre estaba deseosa, ella siempre, de ir y castrar esa miel, sacarla, esa colmena de miel. Me acuerdo que a ella le gustaba, era un pasatiempo que ella le agradaba a mi madre hacerlo. En aquella ocasión mi madre, hermano, siempre nosotros con mi padre teníamos la costumbre de que estábamos siempre al pendiente para ayudarle. Aquel día mi madre, haga de cuenta que fueron varias ocasiones que ella lo había hecho, que lo habíamos hecho juntos, habíamos ido a sacar la miel de los árboles. Pero en esa ocasión pasó algo distinto. Esa ocasión pasó algo muy diferente. Me recuerdo que había un árbol grande, allá en México le llamamos encino roble, es más alto que este lugar. Ese árbol es muy grueso, ese árbol era un árbol viejo. Me recuerdo que estaba ese árbol un poco viejo, pero la miel la tenía en la parte de arriba. En aquel día yo me acuerdo que mi madre y mi padre fuimos con mi persona también y llegamos a ese lugar. Llegando a ese lugar, mi padre tomó la decisión de ponerle fuego al pie del árbol, de ponerle lumbre. Y me recuerdo en aquel día que mi padre lo hizo. Fue un día viernes. Lo raro y lo extraño era que si usted se pone en una subida o si usted se sube ahí arriba, la fuerza de gravedad va a hacer que usted caiga para abajo. El árbol se encontraba en una subida, una ladera, tal vez le conocen en su país, y en esa ladera estaba todo el peso inclinado para este lado. Obvia razón, por la fuerza de gravedad iba a caer para acá. Sucedió algo extraño. El árbol cayó al revés. Pero déjeme decirle cómo fue la historia. En aquel día, un día martes, recuerdo exactamente, mi madre mandó a la escuela donde yo asistía, mandó a mi hermano y le dijo: ¿sabes qué? Vete por mi hijo, sácalo de la escuela, lo voy a llevar conmigo. Mi padre le había puesto lumbre al árbol el día viernes. Habían pasado alrededor de más o menos 4 días, y mi padre se había ido ese día en la mañana. Mi madre me manda a traer a mí, me lleva camino a aquel lugar. Le estoy hablando de la sierra, del campo, de un lugar solo.
donde no entraban los carros, solamente entraban caballos, entraba algún burro, alguna bestia. Hermanos, en aquel día llegamos a aquel lugar. Lo extraño era que mi madre se estaba despidiendo de las personas, de varias personas se despedía. En aquel día nosotros llegamos a aquel lugar. Mi padre estaba ahí. Mi padre me dijo: apenas vienen. Le dije sí. Dice: yo estaba a punto de irme. De repente me cayó un sueño y yo no me fui. Llegamos al lugar donde estaba el árbol. Bendito sea el Señor. Y en aquel momento que llegamos allá donde estaba el árbol, yo acostumbraba siempre sentarme a los pies de mi madre, en sus piernas. Ahí en México le llaman al que siempre anda detrás de la mamá, el consentido. Le llaman el chocoyote, le llaman el chipilón. No sé si han escuchado esa frase. No sé cómo será en su país. Yo era bien consentido, amaba a mi mamá. Pero sabe, el detalle era que de tan consentido que era yo, quería que siempre ella me anduviera cargando a la edad de mis 9 años. En ese entonces yo tenía 9 años. En ese día me le senté en sus piernas. Cuando me le siento en las piernas, ella sigue platicando con mi padre. Y hermanos, de repente el árbol todavía está con fuego en el pie. Al pie del árbol todavía tenía fuego. De repente ese árbol, después de varios días, empieza a moverse. Se empieza a mover aquel árbol. Y mi madre lo ve. Mi madre dice con una voz de miedo, ella grita a mi papá estaba por ahí cerca. Yo estaba en sus piernas de ella. Y mi madre le grita a mi padre. Mi padre, su nombre es Salatiel, el nombre de mi padre. Él aún vive, para gloria de Dios. Mi padre le grita: quítate, hazte un lado, porque el árbol va para donde tú estás. El árbol no iba para donde mi padre estaba. El árbol iba para donde nosotros estábamos. En aquel momento aquel árbol empieza a moverse. Se empieza a mover fuertemente, se empieza a mover. Era un árbol muy grande. Yo sentado en las piernas de mi madre, y ese árbol empieza a moverse. Mi madre le gritó a mi padre. De repente yo sentado en las piernas de ella, me vino como un pensamiento a mi mente, a mi corazón: levántate y vete allá más arriba. Ponte allá para que veas mejor cómo cae el árbol. Yo me recuerdo que yo me levanté y corrí unos pasos, tal vez como aquí donde está la hermana. Yo corrí unos pasos. En ese momento que yo corrí, de repente el árbol truena con toda su fuerza. Un tronido fuerte, tremendo, que se escuchó eco por todo el lugar ahí. Yo, parado allá, me doy la vuelta. Y lo terrible es que mi madre estaba con el árbol encima de su espalda. Encima de la espalda ella tenía su árbol, que le había hecho pedazos su espalda. Ahí en ese momento sentí que mi corazón se hizo pedazos. En ese momento sentí un gran dolor en mi corazón.
de ver a mi madre cómo estaba ahí, tirada en el suelo, con ese árbol que le había caído en su espalda. En ese momento le grité: mamá. Ella gritaba: me voy a morir, me voy a morir. Yo le decía: no, mamá, no te vas a morir. Tú no te vas a morir, mamá. Yo ya no voy a vivir. El árbol le había caído en su espalda. Una rama de ellas le había atravesado su pierna. La pierna, le salía sangre por la pierna. Su hueso se le veía. Y sabe que era lo más terrible también, que como esa colmena de abejas no la habíamos sacado, esa colmena de miel, esas abejas estaban ahí. El momento que el árbol cayó, se nos fueron todas encima a picarnos. Se nos fueron con furia a acabarnos a piquetes. Allá en México hay unas avispas negras grandes. Allá las conocen como avispas horcadoras. No sé cómo le llamarán en su tierra a usted. Esas avispas te pican y hasta la voz se te corta. Esas mismas se nos fueron encima a picarnos. Al ver a mi madre ahí tirada, mi padre corrió también a tratar de sacarla de ahí. Ella tenía el árbol encima de ella. Con gran dolor mi madre estaba ahí, quejándose, diciendo que se iba a morir. Yo con dolor en mi corazón la miraba. Y al ver, mi padre reaccionó y trató de sacarla. Yo estaba con él en ese momento. Me dijo: hijo, no, vete para allá. No quiero que te maten las abejas. En ese momento mi madre gritaba: yo me voy a morir, Salatiel, le decía a mi padre. Yo me voy a morir, yo no voy a vivir ya. En ese momento mi madre se encontraba con el árbol encima de su espalda todavía. Al momento de que el árbol tronó, ella alcanzó a ponerse de pie, queriendo correr. El árbol le cayó encima. Hermano, hermana, es doloroso, es muy doloroso ver que tú no eres nada, que tú no tienes el poder para ayudar a una persona cuando ella está a punto de morir. Es doloroso perder una madre. Perder una madre es un dolor terrible. Hermano, hermana, joven, valora a tu madre que tienes. Jovencita, valora a tu madre. Ámala. Cuando tu madre no está, se lloran lágrimas. Se lloran lágrimas cuando no está tu madre. Ella me ponía toda la atención a mí. Ella me amaba, me cargaba. Yo era su consentido. Aquel momento tan terrible, mi padre desesperado, y no podía sacarla de ahí porque mi madre era pesada. Él en ese momento me grita: hijo, ven, ayúdame. No la puedo sacar yo. Ayúdame. No importando que me picaran las abejas, yo corrí a ayudarlo a mi padre. Santo, en ese momento, los dos jalándola, jalando a mi madre como podía, jalándola a él. Mi madre no la podíamos sacar de ahí. El peso de ella era mucho. En ese momento, esa angustia, ese dolor ahí, de verle echar pedazos su espalda,
de verle su pierna sangrando. En ese momento, las abejas picándonos a los dos y a ella también. En esa angustia, en ese momento, solo Dios sabe lo que yo sentía. Solo el Señor sabe lo que nosotros estábamos pasando. Nadie más sabe lo que estábamos viviendo. En ese momento mi madre decía: yo me voy a morir. Mi padre le decía: no te vas a morir. La jalamos de ahí, la llevamos a una distancia más lejos. En ese momento mi madre se encontraba con mucha calor. Ella me dijo: hijo, tengo sed. Hijo, tengo sed. Hijo, tengo mucha sed. Ella me pedía agua. Yo le decía: mamá, ahora te voy a dar agua. Ahora mismo te voy a dar agua. Ella me pedía mi agua. Ella tenía mucha sed. Dice que cuando una persona se muere sin Jesucristo, ella se va a condenación. Dice que cuando una persona se muere sin Cristo, se va a un lugar donde ella desea que le pongan por lo menos una gota de agua en su boca. Mi madre no era cristiana. Ella no quiso recibir a Jesucristo mientras ella vivía. Mi tía le hablaba, yo tenía una tía cristiana que le rogaba. Mi madre rechazaba la palabra de Dios. En aquel momento mi madre me dijo: tengo sed. Yo recuerdo que había ahí una cubeta de 5 galones. Me recuerdo que yo fui y la traje, y yo le empecé a echar agua a mi madre. Instantes antes de eso, mi padre me había dicho: hijo, vete, ensilla el caballo. Quiero que vayas corriendo al pueblo, traigas gente, que le digas a tu tío que se venga en una camioneta. Vamos a hacer lo que esté posible en nuestras manos para que tu mamá no muera. Yo recuerdo que bajé en aquella sierra, bajé corriendo. Yo solo me acuerdo que en aquella tarde bajé corriendo. Yo llegué y ensillé el caballo. Mi sorpresa, de repente viene mi padre. Mi padre me dice: no, hijo, porque ese caballo es muy grande. Tú eres un niño. Ese caballo te puede matar. Voy a ir yo mejor. Tú ve y regresa y cuida a tu madre. En aquel momento empecé a vivir una historia terrible. Una historia que marcó mi vida, que por años y años yo la recordaba, que yo le pedía y a veces hasta le reclamaba a Dios. Le decía a Dios que por qué mi vida había sido así, que por qué otros niños tenían madre y tenían sus padres y por qué yo no los tenía. Yo le reclamaba muchas veces al Señor y le decía: Señor, ¿por qué? Le decía a Dios: ¿por qué me tocó esta vida? Porque habiendo tantos niños en este pueblo, a mí me tocó crecer como un huérfano. A mí la gente me decía: quítate, huérfano, me decían. A mí las personas me humillaban. Yo a veces iba con mis pantalones rotos a la escuela y las personas, los niños que estaban bien vestidos, que tenían dinero, en ese entonces nosotros ya éramos pobres. Yo había tenido unos hermanos que eran traficantes. A ellos los habían metido a la cárcel. Ya no teníamos nada. Pero en aquel entonces me acuerdo que los niños me decían, me hacían burlas, se burlaban de mí: mira los pantalones rotos que traes. Tal vez como muchos de ustedes que se encuentran aquí, o los que están viendo en la televisión, que fueron gente que crecieron tal vez sin unos zapatos, tal vez sin comida, que crecieron de esa manera. Tal vez ustedes me pueden entender, porque nadie sabe lo que carga el morral más que el que lo carga. El que lo carga es el único que sabe. El que lo ha vivido me puede entender. El que ha sufrido en el mundo me puede entender. El que estuvo cansado de estar en el mundo me puede entender. El que siente algo por el Señor me puede entender. El que está muerto hay que llevarlo a enterrar, hermanos. Bendito sea el Señor. Denle un aplauso a Dios, hermano. Bendito sea Dios. En aquel momento
Después de que mi padre se fue, yo subí a aquella montaña y llegué. Mi madre estaba ahí, tirada, debajo de aquel árbol, un matorral. Me acuerdo que aquella tarde no había nadie más en esa montaña, solo yo y ella. En aquel momento mi madre me decía: hijo, quiero más agua, tengo sed. Hijo, quiero más agua, tengo mucha sed. Yo agarraba el agua, yo metía la mano y se la aventaba en la cara, y se la rociaba y se la echaba en la boca, y ella no se le quitaba esa sed insaciable. Usted sabe que una cubeta de 5 galones es muy grande. Una persona que se la tome por la boca, posiblemente con un par de litros se llene. Mi madre, yo le echaba agua y me decía: tengo más sed, tengo más sed. Mi madre me decía en aquel momento: ¿y tu papá? Le digo: mi papá fue a buscar gente. Fue a buscar gente para venir a traerte a ti, para llevarte a curar, mamá. Tú no te vas a morir. Tú no te vas a morir, mamá. Ella me decía: ya no va a alcanzar, yo me voy a morir. Ya no va a alcanzar tu papá, yo me voy a morir. Yo le decía: no, mamá. No, mamá, tú vas a vivir. Tú vas a vivir. Ella me empezaba a decir: ¿sabe usted? ¿Sabe, hermano? ¿Sabe, hermana? Tenga cuidado los actos que usted hace. Los actos que nosotros hacemos se reflejan en nuestros hijos. Yo amaba a mi madre, pero había un problemita ahí, y lo tengo que decir públicamente porque esa palabra marcó mi vida. Había un problemita. Mi padre pegaba a mi mamá, la golpeaba, la humillaba, se acostaba con mujeres. Yo ya lo perdoné, ya lo perdoné. Dios también. Mi padre ahora va a la iglesia. En aquel entonces mi padre la golpeaba. Yo siempre veía cuando él la maldecía y le decía cosas malas, le mentaba a la madre. Yo miraba eso y yo lo aprendía. Yo se lo decía a mi mamá y la lastimaba y la hería. El día que estaba agonizando, ella me dijo: hijo, tú y tu padre fueron muy malos conmigo. Tú fuiste muy malo conmigo. Esa palabra entró en mí y me hizo pedazos mi vida. Yo crecí pensando que era malo. Yo hice muchas cosas pensando que era malo. Yo decía: yo soy malo, yo soy malo, solo tengo que hacer lo malo. Una palabra que le digas a tu hijo puede destruirle su vida. Una palabra que le digas a tu hijo puede levantarlo. El poder de la vida y la muerte están en la lengua, dice Proverbios. Nosotros con nuestra lengua bendecimos y con ella maldecimos a los hombres que son hechos a imagen de Dios. Tenemos que ser diferentes, que ser distintos. Tenemos que ser distintos como cristianos. Cuando nuestros hijos no puedan hacer algo, tenemos que decirles: tú puedes, hijo mío. Mi padre, yo me acuerdo que cuando yo no podía hacer algo, él agarraba un leño del tamaño que fuera y me lo hacía pedazos en la espalda. En la espalda me lo hacía pedazos. Yo corría con mi madre y la marca en mi espalda. Mi madre me decía: ¿qué te pasó? Me abrazaba. Yo le decía a mi mamá: porque yo no pude lazar un marrano, mi padre me maldijo y me hizo pedazos, un palo en la espalda. Hermanos, es una realidad. La Biblia dice que nosotros corrijamos a nuestros hijos, pero que no los matemos a golpe. En aquel momento, hermano, en aquel tiempo, después de que esa palabra me dijo mi madre, marcó mi vida. Yo crecí pensando que era malo, pensando que no tenía derecho a cambiar, que tenía que ser lo peor. De esa manera crecí. Yo recuerdo que después de que esa palabra mi madre me dijo, le dije: mamá, perdóname, perdóname. Yo no lo quería hacer. Yo era un niño, hermano.
Un niño de 9 años no tiene conocimiento a veces de lo que hace. Hermanos, en aquel momento mi madre me pedía más agua. Mi madre no creía en Jesús. Ella adoraba al mismo ídolo, al mismo muñeco que se adora allá en aquel pueblo. Ese muñeco que se llama Santiago Apóstol. Es un muñeco pequeño, hermano, montado en un caballo, le ponen un sombrero pequeño. Ese muñeco lo adoran. La gente le llevan miles de dólares, le llevan animales como promesas, se lo llevan. Le llevan carros, le llevan multitud de dinero, sabiendo que esa ignorancia los está destruyendo. Al adorar a ese ídolo están adorando al diablo. Hermano, ahora que nosotros sabemos la verdad, lo entendemos. Mi madre empieza a decir y dice: hijo, ya no me quiero morir. Ya no quiero morirme. Momentos antes de que ella muriera dice: ya no me quiero morir. Ya no me quiero morir. Hijo, si yo me salvo, quiero que me lleven a curar al mejor hospital de México, del DF. Allá se conocía que los mejores hospitales estaban en el DF, en México, en el Estado de México. Dice: quiero que me lleven allá. Quiero que gasten ustedes, que vean, que vendan lo que sea para curarme. Esos momentos antes de morirse, ella empezó a clamar a ese ídolo. Lo digo públicamente, que ella empezó a decirle: Santiaguito Apóstol, si tú me salvas a mí, yo te voy a llevar uno de los becerros más gordos. Mi madre, en su ignorancia, ella pensaba que ese muñeco la iba a salvar. Ellos no tienen ningún poder. Una imagen no tiene ningún poder. Nadie tiene el poder, solamente Jesucristo. Santo. Mi madre le empieza a clamar y le empieza a prometer a ese ídolo. De repente mi madre me dice: hijo, ¿dónde estás? Era hora del día todavía. Era hora todavía del día. Todavía había claridad del sol. Me dice mi madre: hijo, ¿dónde está? Yo la tenía así de cerquita. Su rostro estaba cerca del mío. Le dije: mamá, aquí estoy. Aquí estoy. La Biblia dice que el Señor echará las tinieblas a todo el que no crea, el que no haga su voluntad. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ella no creyó en Cristo. Me duele en el alma. Nada puedo hacer ya. Nosotros ya no podemos orar por los muertos. Hermano, hermana, en ese momento me dice: hijo, ¿dónde estás? Ya no te veo. Yo estaba enfrente de sus ojos. Dije: mamá, aquí estoy enfrente de usted. Ya no te veo. Yo veo puras tinieblas, me dijo mi madre. Veo oscuridad. Le digo: mamá, todavía es de día. No, dice: yo veo puras tinieblas. En ese momento mi madre cerró sus ojos. Cerró sus ojos como alguien cuando cierra sus ojos y pasa saliva. Así le hizo. Yo le empecé a decir: mamá, despierta. Mamá, despierta. Mamá, despierta. Mamá. Mamá, despierta. Mi madre no reaccionaba. Ya no me contestó nunca más. Nunca más me contestó mi mamá. ¿Tienes mamá ahora? Valórala. ¿Tienes papá ahora? Valóralo. Ámalo. Dale un beso en la mañana. Dale un beso en la noche. No sabes si en esa noche Cristo venga y se lo lleve y ya nunca lo vuelvas a ver aquí hasta que estés allá con Él. Si tienes mamá, ámala. Perdónalas cuando te regaña. Perdona a tu padre cuando te regaña. Siempre los padres quieren lo mejor para nosotros.
Hermano, en ese momento, ese dolor en mi corazón me marcó mi vida. En ese momento, ese dolor me marcó mi vida. Yo le grité: mamá, despierta. Ya no despertó. Yo sentí un miedo, sentí un temor. Dicen, yo he escuchado un testimonio de un hermano, nuestro hermano Gigi Ávila lo daba, ese testimonio de un pastor que Dios le permitió ver qué pasa después de la muerte, que los que se mueren con Cristo se los llevan ángeles de luz, ángeles blancos. Los que se mueren sin Cristo se los llevan demonios negros. Yo me recuerdo que yo sentí una esfera terrible, una esfera en esa tarde como demoníaca. Yo sentí temor y yo en ese momento me corrí de ahí, me fui a una roca, una piedra grande que había ahí en aquella sierra. Le grité con todas mis fuerzas a Dios y le dije: ¿por qué? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué permitiste que mi madre se muriera? ¿Por qué? Le grité al Señor. Quiero decirte que aquel día yo iba a morir. Si esa voz no me hubiese dicho que yo me levantase, yo hubiese muerto tal vez. Pero el plan de Dios era este: que yo contara al mundo que Dios, cuando tiene propósito con alguien, Él va a hacer lo que sea para salvar a esa persona. Bendito sea el Señor. Aquel día mi madre murió. Después de ahí empezó el sufrimiento, el dolor. Más todavía, ser rechazado por las personas, ser menospreciado, que las personas me dijeran huérfano, que las personas no que quisieran juntar conmigo, porque a veces tenía pantalones rotos, porque a veces no tenía zapatos, que las personas me rechazaran. De ahí empezó el sufrimiento. Pero quiero decirte que alguien sufrió más que yo, y ese es Jesucristo. Él sufrió más que yo, Él sufrió más que usted. Pero no por eso, hermanos, no por eso, hermanos, nosotros, hermanos, nos vamos a quedar quietos, hermanos. Nosotros tenemos que hablar de lo que Jesucristo hace, de lo que Dios hace. No tenemos que quedarnos callados. Él murió por nosotros, Él nos perdonó nuestros pecados. En la cruz Él fue traspasado con clavos, Él fue molido, Él fue hecho pedazos su espalda. Nadie ha sufrido más que Él, pero lo hizo por una sola razón: por amor a nosotros. ¿Qué podemos hacer por los demás? ¿Seguiremos siendo indiferentes? ¿Seguiremos siendo indiferentes cuando vemos una persona que le están corriendo las lágrimas en las calles? No le podremos decir: Jesucristo te ama. Hermanos, tenemos que dar cada día lo mejor. Yo le dije al Señor hace unos días: Señor, quiero que me pongas tu corazón, quiero tener tu corazón, quiero ser sensible. Ya no quiero ser inmune al dolor. Ya no quiero ser una persona indiferente a las personas. Si algún necesitado llega a la iglesia, quiero cargarlo, quiero limpiarlo, quiero limpiarle los pies, quiero vestirlo, quiero hacer lo que sea. Pero ayúdame, ayúdame, porque yo a veces me puedo olvidar. El ser humano, cuando se nos da algo, a veces nos olvidamos de dónde Jesús nos ha sacado. Hay que poner una fotografía en nuestro cuarto de lo que éramos antes y lo que el Señor ha hecho hoy. Denle un aplauso a Dios. Póngase sobre sus pies. Póngase sobre sus pies.
Padre, gracias. Hoy en esta noche, sin imaginarlo, usted me sorprendió. Usted me dio la oportunidad de dar públicamente este testimonio. Señor,